Póngase en pie, vamos a leer la Biblia en primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Primera de Pedro 2, 12. Dice así la palabra de nuestro Dios. Manteniendo buena, ¿cómo tenemos que mantener? Buena, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Esta carta que escribió el apóstol Pedro, uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo, va dirigida, hermanos, a un segmento de cristianos que fueron expatriados, que fueron esparcidos por causa de la persecución. El apóstol Pedro ve que los cristianos estaban en peligro de persecución y que no estaban preparados para aguantar esto. A la luz de esto, el apóstol Pedro, intenta alentarlos, intenta educarlos, enseñarlos que la verdadera gracia de Dios es la que los puede sostener. Nerón, hermanos, estaba gobernando, era el emperador de Roma, y Nerón había hecho un crimen, había quemado parte de Roma y le había echado la culpa a los cristianos. Los cristianos estaban siendo víctimas expiatorias de Nerón y estaban experimentando tremendas persecuciones, y por eso Pedro le está diciendo a los cristianos de esta época que a pesar de la presión, que a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, ellos deberían seguir viviendo correctamente, debían permanecer viviendo de una manera buena y correcta delante de Dios. Hermano, en medio de esta pandemia, en medio de esta situación, el cristiano debe permanecer viviendo como Dios manda. Voy a predicarles la segunda parte del mensaje que he titulado ¿Cómo vivir en medio del sufrimiento? ¿Cómo vivir en medio del sufrimiento? Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este pasaje de la Biblia. Te ruego que nos recuerdes, que nos enseñes, que nos instruyas de cómo debemos vivir en medio de sufrimiento, en medio de escasez, en medio de persecución, en medio de una situación económica difícil, en medio, Señor, de enfermedad, en medio de persecución. Señor, ayúdanos a vivir correctamente. Te lo pido, Señor, que me uses para tu gloria. Salva a los perdidos, danos nuevas conversiones, da entendimiento de la Biblia a aquel que está oyendo el día de hoy. Dame tu gracia y de tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mi hermano querido. ¿Cómo debemos vivir, hermanos, en medio de cualquier circunstancia? Dice la Biblia en primera de Pedro 2:12, dice, manteniendo, ¿qué dice? Buena vuestra manera de vivir. La palabra mantener se refiere o da la idea de que tenemos que seguir. Hermano, cuando todo está bien, muchas personas quieren vivir correctamente. Cuando hay comida, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay salud, todos quieren vivir de una manera correcta. Todos quieren venir a la iglesia, quieren leer la Biblia, quieren orar, quieren ganar almas, quieren servir a Dios. Pero cuando las cosas no van bien, ahí es cuando el cristiano es tentado a alejarse de los mandatos de Dios. Ahí es cuando el cristiano de alguna manera empieza a desviarse. Y por eso el apóstol Pedro le está alentando a los cristianos. Hey, cristianos, yo sé que los están matando, hermano. Y el sufrimiento que estamos viviendo nosotros no es nada comparado al sufrimiento de estos cristianos. Hermano, estos cristianos los estaban matando. Hermano, los cristianos de esa época, Nerón los estaba matando, los estaba quemando y estaba levantando antorchas humanas para alumbrar las posesiones, la casa, el imperio de Nerón. ¿Se imagina, hermano? ¿Algunos de ustedes los han amenazado para quemarlos por ser cristianos? ¿Algunos de ustedes ayer ganando almas o esta semana ganando almas les prohibieron ganar almas? No, hermano. Lo máximo es que cojan el folleto y se lo tiren. Pero de ahí no pasa. Hermano, el sufrimiento que nosotros estamos viviendo no es nada comparado al sufrimiento que ellos estaban viviendo. Ahora más, sin embargo, yo sé
que algunos cristianos están siendo presionados, especialmente por los medios, por las noticias. Hermano, todos nos vamos a morir de alguna manera. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, así como usted aprendió a vivir con su suegra, hermano. De todas maneras. Tenemos que aprender a vivir con el coronavirus, así como usted y yo aprendimos a vivir con el paludismo. ¿Sí o no? Con muchas enfermedades, con el sarampión, con todo ese tipo de cosas. Tenemos que aprender a vivir. Hermano, miles de personas están muriendo de cáncer, mas sin embargo no hacen tanta propaganda en contra del cáncer, del SIDA, de las enfermedades venéreas, de los problemas cardíacos, de la diabetes. Hermano, pero más sin embargo aprendimos a vivir con esas enfermedades. Hermano cristiano, debemos aprender a vivir con el coronavirus. Amén, hermanos. Es una de las cuantas pestes que Cristo profetizó en Mateo 24. Vendrán pestes, vendrán hambres, vendrán terremotos. Es parte de lo que Cristo anunció. Así que usted no debe preocuparse. Primera de Pedro 4:12. No es una sorpresa que estemos pasando esto. Ahora, sí vemos un ataque directo a la iglesia, porque no nos están dejando reunir con libertad. Y eso sí es un ataque contra la iglesia, pero debemos aprender a sobrellevar, hermanos, esta situación. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis, dice la Biblia, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, es natural, es normal que todo cristiano sea probado. Es algo normal que cada cristiano padezca enfermedad, que padezca hambre. Pablo se enfermó, Epafrodito se enfermó. Hermanos, varios hermanos se enfermaron. Es normal que se enfermen, es normal que se mueran, es normal que tengamos hambre. Pablo le dice a los filipenses que él había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. Él dijo: he aprendido a vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad. El cristiano debe aprender a vivir en medio de pruebas. No hay tal cosa como la falsa doctrina que dice que venga, pare de sufrir. Eso es mentira. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La diferencia es que nosotros los cristianos tenemos la paz de Dios, la presencia de Dios. Dice: la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en él persevera. Podemos entender y creer que la Biblia dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El cristiano en medio de pruebas vive gozoso. Pero ¿cómo es que Pedro le dice a estos cristianos que deben vivir? La primera forma o la primera verdad que aprendemos aquí de las analogías que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, da a los cristianos está en el versículo 2 de nuestro texto. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como un niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo tenemos que vivir? Acá dice, tenemos que vivir como, ¿qué dice ahí? Como niños recién nacidos. Y como niños recién nacidos hay una buena noticia: estamos en la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Y como miembros de la familia de Dios debemos alimentarnos puramente. Dice ahí: deseando la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? Es la Biblia. En este medio de presión, en estos momentos de pandemia, de cosas, de cuarentena, de que sí se puede comprar, que unos con la cédula par, con la cédula impar, etcétera, se parece, no es a los tiempos de la gran tribulación, que no podrán ni comprar ni vender, sino lleva la marca de la bestia. Pero no es nada, no estamos en la gran tribulación, no tienen hermanos que vayan a aplicar, a interpretar eso para. Pero dice que tenemos que vivir como niños recién nacidos. En este tiempo lo que más usted y yo tenemos que hacer es leer la Biblia. Leer la Biblia, hermano. Leer la Biblia. Como un niño recién nacido desea la leche, desea ser amamantado, tiene hambre, tiene sed, necesita ser fortalecido. Así el cristiano debe desear la Biblia. ¿Desea usted la Biblia, hermano? Número 2, ¿cómo es que un verdadero creyente debería vivir en tiempos de sufrimiento? Número 2, mire lo que dice el versículo número 5. Dice: vosotros también, ¿cómo? Como piedras
vivas. No solamente como niños recién nacidos, sino también como piedras vivas. ¿De qué habla esto? Como piedras vivas estamos en la casa de Dios. La iglesia, la obra de Dios es comparada como un edificio. La Biblia compara que usted y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y aquí usa otra analogía. Somos piedras, pero no cualquier piedra, somos piedras vivas. Tenemos la vida de Dios. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nosotros como piedras vivas que estamos en la casa de Dios, debemos ser edificados. Hay un peligro en este tiempo, hermanos. Muchos cristianos no vuelven a la iglesia, no se congregan, hermanos, no se conectan a los cultos virtuales por Facebook, por YouTube, hermanos, porque ay, es que estoy en tribulación, pastores, que la pandemia. Hermano, en estos momentos es cuando más tenemos que recibir edificación. Deseemos la Biblia, pero deseemos el pastorado, deseemos ser pastoreados, deseemos ser aconsejados. No sea sabio en su propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Usted y yo necesitamos la guía de Dios, la edificación de Dios. Y para ser edificados, hermanos, necesitamos servir a Dios. Ahora, número 3, y aquí es donde vamos a empezar el mensaje. No solamente debemos vivir, número 1, como que, hermanos, como niños recién nacidos en la familia de Dios debemos alimentarnos espiritualmente, sino también como piedras vivas en la casa de Dios debemos recibir edificación. Pero número 3, versículo 11. Amados, yo ruego como, otra vez el símil, la palabra que introduce a un símil, una analogía, como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo tenemos que vivir, hermanos? ¿Cómo? Es una analogía aquí. Como extranjeros y como peregrinos. Y como extranjeros y peregrinos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Si hay un peligro en este tiempo, hermano, es que los cristianos, por causa de la presión, están perdiendo sus convicciones. Están perdiendo la doctrina que cuida a las demás doctrinas, la doctrina de la separación. Como cristianos en medio de presión, hermano, estos cristianos de esa época, Pedro les dice, ellos estaban en persecución, les decían, si confiesan a Cristo los vamos a matar, si confiesan a Cristo, que si siguen predicando la fe, si se siguen parando por sus convicciones, los vamos a llevar al circo romano y los vamos a soltar los leones. Hermano, eso es historia de nuestra iglesia. Lea la historia. Algunos dicen, pero esos bautistas, ¿de dónde salieron? Lea la historia de la iglesia. Lea El rastro de la sangre, un libro corto, pero enseña un poco la historia de la iglesia, la historia de nosotros, los bautistas, los cristianos bautistas. Que nuestros antepasados fueron muertos por proclamar la verdad, por pararse por lo correcto, por predicar la separación, por hablar en contra del pecado, del adulterio, del homosexualismo, por decir, hermano, a tener la separación de la iglesia y del Estado, porque al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no se aceptan bautismos que sean antibíblicos. Aceptamos únicamente el bautismo conforme a lo que enseña la Biblia, la palabra de Dios. Por eso somos bautistas, hermano. Tenemos una historia, pero hoy en día hay cristianos que con cualquier presión venden sus convicciones, llamados bautistas, y no se congregan el domingo. Qué triste. ¿Qué clase de cristiano es ese? Que venda su convicción mire, los cristianos de la época de Pedro, que fue escrito, hermano, se morían, se dejaban matar, pero se congregaban los domingos, hermano. Pero un montón de liberales, un montón de débiles cristianos que venden, así como Esaú vendió su primogenitura, su bendición por un plato de lentejas. Hay que cristianos que venden su bendición por trabajar un triste domingo. ¿Qué cristianos tan aguados, hermano? Pero estos cristianos, Pablo le dice, ¿sabe? Debemos vivir como extranjeros y peregrinos. Estos versículos, vemos aquí una exhortación a una vida separada del mundo. Puesto que Dios ha cambiado nuestra posición, nos ha trasladado del reino de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nosotros deberíamos cambiar nuestra práctica de vivir. ¿Qué es un extranjero? Dice ahí, como extranjeros y peregrinos. ¿Qué es un extranjero? La palabra griega, paroikos, que significa lejos del hogar. Lejos del hogar. No somos de aquí, hermano. Pertenecemos
a otro lugar. Hermano, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree en los extraterrestres? Yo sí. Está hablando uno aquí. Yo soy extraterrestre. Es decir, no somos de esta tierra. La Biblia dice claramente, Filipenses capítulo 3 versículo 20, no vaya allá, escuche, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Eso se llama extraterrestre. No es de esta tierra, está fuera de esta tierra, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Un extranjero es alguien que entiende que no es de ahí, que su ciudadanía es otro lugar. Nuestra ciudadanía está en los cielos, hermanos. Sí, nacimos en Colombia físicamente, pero nací en el cielo cuando Cristo salvó mi alma. Pero muchos cristianos viven arriesgándose a este mundo, a las cosas materiales de este mundo. Hermano, si Dios le provee, si Dios le bendice, si Dios le da su casa, su carro, su beca y todo, qué bueno. Use eso para la gloria de Dios. Pero no se amañe con eso, porque nada de eso le va a servir el día que usted se muera, y nada de eso le va a servir el día que arrebate la iglesia. Hermano, cuando Dios le arrebate a un cristiano, se le va a quedar su casa, se le va a quedar su carro y se lo va a dejar a los testigos de Jehová. Qué bueno, hermano, que usted tenga cosas. Qué bueno, pero no ponga su corazón en eso. Somos extranjeros, y como extranjeros debemos saber que estamos aquí por un breve tiempo. Pero muchos cristianos se arraigan a este mundo. No, hermano, Pedro le dice a los cristianos, en medio de persecución, sepa que hay que vivir una buena manera de vivir entre los gentiles como extranjeros. Hebreos capítulo 11 versículo 9, apúntenlo ahí, dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Hermano, ¿como en tierra qué? Ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Hermanos, habitó como extranjero. Abraham, hermanos, él habitó en la tierra de Canaán, y es la idea, como extranjero. Realmente era de Ur, él. Pero él vivió ahí como un extranjero. La idea ahí, paraoicos, lejos del hogar. No somos de aquí. Cristo dijo, aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La palabra griega ahí es el maligno. Sí, estamos viviendo en este mundo con un propósito, para ganar almas, para cumplir la gran comisión. Pero no somos parte de este mundo. Pero a los cristianos se les olvida. Empiezan a dejarse manipular por las redes sociales, por la televisión, y empiezan a contaminarse, empiezan a quebrar sus convicciones. Ya no se separan, ya las mujeres no visten como la Biblia enseña, ya los hombres, ya los cristianos empiezan a escuchar música mundana. Hermano, no somos de este mundo. En el mundo, mira, hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere encontrarse con Dios. Si usted ha nacido de nuevo, Dios le ha dado una nueva vida, una nueva música. Hermano, en el cielo no hay vallenatos ni rancheras. Un cántico nuevo es el resultado de un nacimiento nuevo. Pero ya se están mezclando con mala música. Somos extranjeros, y no solamente extranjeros, como peregrinos. ¿Qué es un peregrino? La palabra griega, parepidemos. Eso significa que estamos morando en un lugar extraño, pero que vamos camino a nuestra patria. Un peregrino es alguien que está de paso. El extranjero sabe que donde está viviendo no es su ciudadanía, pero el peregrino es alguien que va andando, que va caminando, que donde estamos no es nuestro lugar. Esta tierra no es nuestro lugar. Como dice el himno, el mundo no es nuestro hogar, hermano. No hemos llegado a nuestro hogar. Nuestro hogar está en el cielo. Llegó un misionero que llevaba muchos años como misionero en África. Y hermano, él ya estaba viejito, dejó muchas iglesias allá y llegó en el barco, hermano, y llegó, hermanos, a su nación. Y adelante de él, hermano, había una cantidad de personas diciendo bienvenido, bienvenido, bienvenido. Y había una fiesta, y había
globos, bombas, había fiesta, había música. Y el misionero pensó que esa bienvenida era para él. Cuando él se bajó, hermanos, se dio cuenta que era dándole la bienvenida a un triste deportista que había quedado campeón. Y el misionero iba con su esposa y el misionero se entristeció. Di toda mi vida para la obra misionera. Y llego a mi patria y no me dan la bienvenida. Y su esposa le dice, no hemos llegado a nuestra casa. Esta no es nuestra casa. Esta casa está allá arriba. Y allá vamos a escuchar. Oh, siervo fiel, en lo mucho me has sido fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pongo. Entra en el gozo de tu Señor. No se acostumbre a recibir alabanza de este mundo cochino. Nuestra corona, el tribunal de Cristo está allá arriba y todavía no hemos llegado a nuestra casa porque somos peregrinos. Vamos de paso. Vamos camino a casa, hermanos queridos. No hemos llegado a nuestra casa, al lugar que Cristo nos prometió. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El peregrino vive, hermanos, en un lugar que no es su lugar. Va de paso. No se acostumbre a amar este mundo. La Biblia dice que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del mundo, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 1 Juan 2:15. Hermano, no ame este mundo. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es de paso. Estamos en este mundo, hermano querido, por una razón, para ganar los perdidos. Pero, hermano, esto dice, la palabra peregrino da la idea que vamos de camino a casa, pero el peregrino está al lado de un pueblo. Una gente que no es nuestra gente, pero es un peregrino que va camino a su patria, que va camino a su casa, que va por camino invitando a otros a que lo acompañen. Esa es la idea de peregrino. Pero hay muchos cristianos que en medio de la pandemia se le olvidaron que nosotros somos como peregrinos. Y que si estamos aquí, estamos solamente de paso. Esta vida, dice Santiago, es como la neblina que pasa. Pero mientras que estamos aquí, debemos ser predicadores del evangelio. Debemos, como peregrinos, tenemos un mensaje. Tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación, como dice el texto, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos que vivir en medio de pruebas como peregrinos, mi hermanos. ¿Cómo está viviendo usted? Usted no es residente ni siquiera. Usted no es ciudadano, hermano. Si usted es salvo, debemos saber que este mundo es pasajero. El salmista, hermanos, dice, la palabra de Dios enseña, hermano querido, que usted y yo debemos vivir, que dice ahí, como peregrinos. Este término se utiliza metafóricamente de aquellos cuya patria es el cielo y que son por ellos mismos peregrinos sobre esta tierra. Y aquí hay un paréntesis doctrinal. El cristiano nunca puede ser una ayuda a los perdidos, llegando a ser como ellos. No, hermano. La única forma en que el cristiano pueda ser de bendición para los perdidos es siendo luz en medio de tinieblas. Nunca tenemos que ser como ellos. Más bien, Jeremías dice que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. El cristiano, querido hermano amado, en medio de esta presión, en medio de esta situación difícil, debemos entender que debe haber una connotada diferencia entre la vida de un creyente y un inconverso, aún en su forma de hablar, en su forma de pensar, en su forma de vestir. Debe ser diferente porque no somos de esta ciudad. ¿Sabe, hermano? Me gusta la conferencia de misiones. Yo quiero que este año que Dios nos conceda tener una tremenda conferencia de misión. Yo sueño con tener el banquete misionero allá atrás.
Yo sueño, hermano, y me da mucha alegría ver a los niños cuando se ponen el traje del país, de China, de hermanos de Japón, y cómo vienen ellos, cada país tiene una forma de vestir, ¿sí o no? Las colombianas con esas blusas blancas y con sus blancas y con sus tres colores de la bandera, y qué bendición, y con su sombrero, y por ahí estaban los hermanos, estaba un Gediondo ahí con la ruana, y estaban los hermanos con la bandeja llena de piquete, hermano, con gallina. Qué buenas las conferencias misioneras, ¿sabe, hermano? Cada nación tiene una forma de vestir. Nosotros no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en el cielo y tenemos una forma de vestir diferente. ¿Cómo viste un mundano? Ya sabemos. ¿Cómo viste un verdadero cristiano? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que somos peregrinos. Somos como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo es su vida? Hay una diferencia cuando la gente la ve a usted, hermana, cuando la gente lo ve a usted, ¿ve que usted es un cristiano? Ay, es que Dios mira lo que hay en mi corazón, no lo que está por fuera. Pues ignora la Biblia. Mateo 23, Cristo dijo, límpielo de afuera límpielo primero lo de adentro del vaso, para que también lo de afuera esté limpio. La Biblia dice, Pablo le dice a los tesalonicenses, el Señor los santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado. Recuerde que la salvación no solamente es mi alma, no solamente es mi espíritu, sino Dios también salvó mi cuerpo. Hay una salvación, hablamos de la resurrección, hermano. Así que el cristiano debe ser diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos al lado, la palabra peregrino, entonces enseña que tenemos que vivir separados, no como monjes, sino como constantemente tratando de alcanzar a este mundo con el evangelio, estando al lado de ellos, pero no con ellos. La palabra peregrino expresa la idea de estar fuera de este lugar, de pertenecer a otra parte, pero viendo la gran necesidad de permanecer aquí por causa de los perdidos, por causa de predicar el evangelio, que otros sean salvos. El cristiano tiene una lucha constante, deseando partir y estar con Cristo, el cual es muchísimo mejor, pero también pensar que tenemos que estar aquí para ganar almas. ¿Vive usted como extranjero o peregrino? ¿O vive usted como un residente ciudadano de este mundo? Si usted vive como un residente ciudadano de este mundo, la paga es el infierno. El cristiano debe vivir como es. Cuando a los cristianos, a los discípulos que se congregaron allí todo un año con la iglesia, en Hechos capítulo 11 creo que es, dice que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. ¿Quién le puso el nombre de cristianos a los discípulos de Cristo? Los mundanos. Porque miraron que ellos eran como Cristo. Cristo dijo, yo no soy de este mundo. La gente que lo conoce, sus vecinos, ¿ven que usted es un cristiano? Yo me acuerdo, creo que fue el 24, el 31 de diciembre, cuando salíamos de la vigilia, o bueno, del culto. Y llegamos con mi esposa, ella llega como siempre, ella se viste, y como yo llegaban mis dos hijos. Y entramos a la cuadra. Y en la cuadra tenían tremendo pachangón. Ellos estaban ahí como algunos mundanos cristianos ahí, moviendo la caneca ahí. Y cuando nos bajamos del carro, yo no sé qué, inmediatamente apagaron la música. Y se entraron. Yo dije, ¿qué pasó? Ellos saben, hermano, y ellos tienen respeto. Y yo le pregunté al vecino, oye, ¿qué pasó? No, es que ustedes son diferentes y nos da pena molestar. Pero si hubiera sido un mundano o un cristiano que no vive como extranjero y peregrino, ¡oh, la ves y tómese una! ¿Cómo lo ve la gente a usted? Venga, fúmese un cigarro. Mire, la gente mira a un verdadero cristiano y apaga el cigarrillo. ¿Usted lo ha visto? A veces hasta quieren quemarse en la mano. Buenas, Dios le bendiga, me tengo un folleto para... Y agarran el cigarrillo y empieza a salir el humito por detrás. Pero cuando ven a esos cristianos mundanos, no solamente apagan el cigarrillo, le prenden otro para que fume.
¿Cómo vive usted? ¿Vive usted como peregrino? ¿Vive usted como un extranjero fuera de este lugar? Pertenecemos a otra parte, pero tenemos que estar aquí por la necesidad que apremia, hermanos. Es una característica necesaria. Todas estas cosas hacen que el extranjero y el peregrino, hermano, permanezca aquí, porque tenemos un compromiso aplastante que nos alcanza, hermanos, para Dios, y es ganar almas. El hombre mundano está comprometido con este mundo y con sí mismo, al placer, al materialismo, al pecado, a la maldad, a la lujuria. Pero el peregrino está comprometido con Cristo, con su obra, con otros para ganarlos para Él. Y asimismo es un instrumento que Dios puede usar. ¿Cómo tenemos que vivir, cristianos, en este mundo lleno quizás de persecución, un mundo difícil? No solamente como recién nacidos, como piedras vivas, como extranjeros, pero hay otra verdad aquí en el texto. Primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice aquí las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Hay otra forma, hay otra analogía. ¿Cómo es que un verdadero creyente debería vivir en tiempos de sufrimiento? Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No solamente, hermanos, tenemos que vivir de la forma que ya acabamos de decir, pero tenemos que vivir como libres. Pero no una libertad, hermano. Hay dos palabras aquí que a veces se confunden: libertinaje y libertad. El libertinaje es otra cosa. Somos libres, hermanos. Somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de las manos, de las garras del diablo. Somos libres, hermanos, de este mundo lleno de pecado, de maldad. La gente quiere vivir en su pecado, en su adulterio, en su fornicación. Pero Dios le dice hoy: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Algunos dicen, a un joven hace poco me leí en uno de los reportes de los estudiantes que decía, no, que no quería volver a la iglesia porque allá tienen muchos mandamientos. Hermano, nosotros no obedecemos a Dios por obligación, le obedecemos a Él por amor. Eso es libertad. Esclavismo es saber que tenemos que hacer eso. El pecado, mire, las personas obedecen al pecado y muchas veces le dicen a ellos, mire, es que yo no quiero ir a la iglesia porque es que yo quiero ser libre. No, hermanos, ninguna persona es libre, ellos son esclavos del pecado. Ayer hablaba con este joven, estaba predicando el evangelio y él decía, yo quiero a Dios, yo quiero buscar a Dios, pero pastor, le voy a comentar algo, tengo un problema: las drogas. No he podido. Yo le dije, venga, ¿quiere usted dejar la droga? ¿De verdad? ¿Hay algo dentro de usted que le diga? Y yo, pastor, yo quiero dejar esto con todo mi corazón, pero no he podido. ¿Sabe por qué? Porque está esclavo, él no es libre. Pero el cristiano ha sido libre, hermano. El cristiano es libre y la libertad, hermano, cualquier gran doctrina cristiana se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para hacer el mal o no hacer el bien. La libertad que dice aquí, la doctrina de la gracia, hermanos, muchas veces se puede pervertir convirtiéndola en una excusa para pecar a gusto de cada uno. Hermanos, jovencitos, la libertad que Dios nos ha dado no es un permiso para que usted haga lo que se le dé la gana. La libertad que tenemos es la libertad que recibimos para hacer lo correcto. La doctrina del amor de Dios se puede sentimentalizar hasta el punto de que llega a ser una excusa para quebrantar su ley. Ay, Dios me ama, yo hago lo que quiera, Él me ama. Eso se llama libertinaje. La doctrina de la vida por venir, la escatología, se puede pervertir convirtiéndola en excusas para tener en menos la vida de este mundo. Mire, no hay doctrina tan fácil de pervertir como la doctrina de la libertad cristiana. Pedro dice, mire, hermanos, estamos en persecución y Dios nos hizo libres, pero no para que haga lo que se le dé la gana. Ay, que como ya no vamos a la iglesia, entonces tengo la libertad de quedarme echado en la cama. No, hermano, eso no es lo correcto.
de maltratar a sus hijos. No, hermano, tenemos la libertad, pero dice ahí, como libres, pero no como los que tienen libertad, como pretexto para hacer lo malo. Debería ser usada la libertad como un arma para ayudar la obra de Dios, no para dañarla. Uno de los más grandes argumentos que los liberales, el mundo religioso utiliza en contra de nosotros los bautistas es la seguridad eterna que nos permite y nos da, dicen ellos, licencia para pecar, hermano. La seguridad de la salvación no es impuesta por los bautistas, es una doctrina enseñada por Cristo mismo. Y eso, hermano, cuando yo entendí la libertad, la seguridad de mi salvación, a mí me dio una libertad para obedecer a Dios. ¿Recuerdan? Yo no sé, muchos de los que estamos aquí venimos de iglesias de falsas doctrinas que decían, si no viene a la iglesia se va a quemar en el infierno. ¿Recuerdan? Ahora, si usted no recibe a Cristo, se va a quemar en el infierno. Es lo que dice la Biblia. Si usted rechaza a Cristo, Juan 3:36, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nosotros no somos salvos porque venimos a la iglesia. No somos salvos porque leemos la Biblia. No somos salvos porque damos ofrendas. Somos salvos porque nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Cristo. Y una vez que ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos salvó, nos perdonó, nos limpió, nos regeneró. Y ahora que somos salvos, venimos a la iglesia, leemos la Biblia, damos ofrendas. No porque tenemos miedo de ir al infierno, ya no vamos al infierno y estamos agradecidos con Dios y por eso obedecemos. Eso se llama libertad. Pero antes uno estaba preocupado, ¡ay! Llegué tarde al culto y ahora me voy para el infierno, ¿qué hago? No, usted llega temprano al culto no por miedo al infierno, sino por amor a Dios. Eso es la libertad. Esa es la libertad. Ninguna mujer va a ir al infierno porque usa falda o no use falda. La mujer va al infierno por rechazar a Cristo. Pero si usted aceptó a Cristo, tiene vida eterna y ahora se viste como Dios manda. Y es una obra del Espíritu Santo. Y déjeme aquí enseñarle, hermanas. Usted no debe imponer a una mujer a ponerse, a vestirse como usted quiera, ¿no? Es el Espíritu Santo. Filipenses 2:13. Es Dios mismo el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Deje que Dios sea Dios, hermano. Algunos hermanos, ay, es que usted tiene que venir el domingo por corbata. Hermano, ¿sabe por qué uso corbata? Porque soy embajador de Cristo. Y a mi Cristo no se le representa como cualquiera. Hermano, al comienzo esa corbata me apretaba el pescuezo. Pero hermano, a veces son raros. Mañana en la mañana el joven X tiene una entrevista al trabajo. ¿Cómo va? Hasta se peina. Es más, se baña ese día. Y se pone la corbata, no importa que sea prestada. Yo a veces pasaba yo era taxista, yo pasaba y miraba una fila en esos lugares de bolsas de empleo. Y yo miraba unos jovencitos flaquitos con el traje del papá largo ahí. ¿Cómo para un trabajo se iban bien vestidos? Y cómo para la iglesia no vienen vestidos. Es triste. Que lo voy. Mire, mañana usted, señorita, tiene una entrevista y se pone la mejor ropa y viene a la iglesia. Qué triste que algunos vienen a la iglesia hasta en pantalonetas, en chanclas. Qué triste. Bueno, gracias a Dios aquí no hay ninguno que viene así. Ahora, si de casual usted viene así, no quiero ofenderlo. Solamente quiero que usted cambie su forma de pensar y de vivir. Hermanos, como libres, pero no como excusa para hacer lo que se nos dé la gana. Hermanos, qué triste, hermano, es pensar en esto. En estos tiempos de dificultad tenemos que vivir como libres. Pero tenemos que entender la doctrina de la libertad. La seguridad de la salvación no es una licencia para usted hacer lo que quiera. La seguridad eterna no le permite al creyente hacer lo que le plazca. Creo que podía ir a lugares y ver cosas que un cristiano promedio no podría. Pero aún creo que no podría ser dañado por ellas. No quiero usar esta libertad, hermanos, como pretexto para hacer lo malo. Como soy salvo y mañana me arrepiento y como el cura, ¿no? Reza y peca y reza y empata. Eso está en Primera de Satanás, capítulo 3. No lo va a encontrar en su Biblia. No está. No, hermanos, el cristiano ahora vive agradecido con Dios. Y mi seguridad de salvación no es un pretexto para hacer lo que se me da la gana, como la secta de los creciendo en desgracia, no. Mi seguridad de salvación es un ánimo, es un impulso, es un motor para hacer lo que Dios le agrada.
Cuenta la historia, que estaban construyendo un puente en los Estados Unidos, no lo entiendo. Y era un puente bien largo, hermanos, que estaba construido sobre agua. Y dice que habían programado esa construcción para un determinado tiempo. Cuando terminó ese tiempo, se dio cuenta que la obra no avanzaba. Claro, tenían que trabajar sobre alturas y muchos de los obreros se habían caído y se habían matado de la altura y la obra no avanzaba. A un ingeniero inteligente se le ocurrió la genial idea de crear una malla de lado a lado. Y esa malla se hizo con el fin de que si algún obrero se caía, ¡pum!, caía en la malla y no iba a matarse. E inmediatamente él construyó esa malla, la obra avanzó y se terminó. Y sabe, hermanos, para alegría, ni un solo obrero cayó a la malla. ¿Sabe por qué? Porque él estaba trabajando con seguridad. Él ya no estaba pensando en caerse. Él estaba pensando en avanzar. Por si de pronto caía, pues ahí tenía una seguridad. La obra avanzó y nadie cayó ahí por la seguridad. ¿Sabe, hermanos? La seguridad de la salvación es una doctrina fundamental de la Biblia. Cuando usted cree la seguridad de su salvación, usted va a avanzar. Y no va a estar preocupando que vaya a caer en el infierno. Y eso lo va a ayudar a avanzar, a crecer, a madurar. Cuando yo estudié por primera vez, hace muchos años atrás, yo no estaba en una iglesia bautista, Juan 5:24, lo estudié palabra por palabra, estudié mucho, y yo dije, aquí la Biblia dice seguridad de salvación. Desde ese día mi vida cristiana cambió. Desde ese día mi vida cristiana avanzó. Y no me estaba preocupando por caer porque ya tenía la seguridad de mi salvación en Cristo. Esa seguridad de salvación no es un permiso para yo hacer lo que se me dé la gana, es un permiso o es una licencia, es una ayuda para yo avanzar, para yo crecer. Gálatas capítulo 5, versículo 13, busque la Biblia. Mire, hermano, es lo mismo que pasaba. Pablo le dice a los Gálatas que han sido llamados a la libertad, pero que no deben usar esa libertad como una disculpa para satisfacer los caprichos de la carne. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En este tiempo de pandemia, muchos cristianos, no sé si llamarlos cristianos, están felices porque la iglesia está cerrada. Yo estoy orando, hermanos, que Dios me dé sabiduría. Yo miré entrar un niño, ay, qué dolor me dio esta mañana cuando no pudo quedarse aquí. Qué dolor, hermano. Y dije, Señor, ¿qué hacemos? Pero me dio mucha alegría cuando la mamá después regresó y dijo que el papá iba a venir en la tarde. Qué bendición. Pero algunos cristianos están felices porque la iglesia está cerrada. Y en la casa, hermano, qué bendición que usted está aquí, porque yo lo controlo, para que usted sea bendecido. Pero en la casa, algunos están escuchando este mensaje hasta acostados en la casa, en la cama, en calzoncillos. Qué triste, qué falta de reverencia. Libertinaje, puro libertinaje. Algunos están echados ahí en el sofá, inclusive aquí con maíz pira, como si estuvieran viendo una película. Eso se llama libertinaje. No, hermano, necesitamos orar y urgentemente volver a la iglesia, hermanos. Muchos hacen lo que se les da la gana, libertinos, liberales. Algunos deseamos que la iglesia se abra, amén, hermanos. Pero otros por dentro dicen, no, ojalá no se abra, para seguir en mi libertinaje. Allá se visten como se les da la gana, a la iglesia tienen que venir bien vestidos. Porque son libertinos, libertinaje. ¿Sabe? El sacerdocio de un creyente no le permite al creyente creer lo que desea. La libertad no da una licencia para rechazar la verdad que está registrada en la Biblia. La libertad nos da el poder para hacer lo que la Biblia dice. Judas, versículo 4. Mire lo que dice ahí. Busque la carta de Judas ahí antes de Apocalipsis. El problema es que algunos herejes, hermano, y la misma Biblia lo dice, aquellos que son destinados a la condenación han entrado en libertinaje. Dice, porque algunos hombres, Judas versículo 4, han entrado, ¿qué dice? Encubiertamente. Ahí entran en las iglesias.
a hacer daños, a meter falsa doctrina, a meter libertinaje. Y dice ahí, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en ¿qué, hermano? Mire, el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Mire, yo escuché a un predicador, hermano, y no quiero dar nombres ni cosas porque de pronto ustedes escuchan algunas emisoras, pero mire, que dijo que no era pecado que el domingo los padres se fueran a un parque, a una ciclovía, a un paseo y dejar de venir a la iglesia. ¿Sabe cómo se llaman ellos? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Nunca podemos, hermanos, si es necesario que nos quemen en una hoguera o que nos maten, no vamos a dejar de creer lo que la Biblia dice. No podemos permitir libertinaje en la iglesia. Ay, pero ¿por qué esos himnos aburridos? Es que a mí no me gusta esa música que entonan allá. Qué bueno, la música que entonamos aquí no es para que a usted le guste, para que a mi Dios le guste. Y si a usted no le gusta, qué bueno que no le gusta. Eso quiere decir que a mi Dios le está gustando. Porque si la música que usted escucha, que usted está un recién convertido o alguien inconverso, si a esa música le gusta a un inconverso, seguro que no le gustará a Dios, porque Dios es santo y el hombre es pecado. Si usted escucha la música y como que le está matando su carne, qué bueno, esa es la música que necesitamos escuchar. Música que nos haga odiar el pecado y amar a Cristo. Esto no es una discoteca, es la iglesia de Cristo. Esto no es una cantina, no es un parque, no, hermano, es la iglesia del Señor Jesús. Pero algunos han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y haciendo eso, niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El cristiano es libre porque es siervo de Dios. La libertad cristiana no quiere decir ser libre para hacer lo que uno le dé la gana. Quiere decir ser libre para actuar como es debido, para vivir como Dios manda. Solamente en Cristo una persona puede ser libertada de sí misma y del pecado, de forma que pueda llegar a ser tan buena como debe ser. La libertad se produce cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador en su corazón y el Señor de su vida. Conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Yo le pregunto, cristiano, en este mundo lleno de sufrimiento, de pandemia, etcétera, ¿está viviendo usted como libre? Y finalmente, terminemos aquí con el versículo 16 también. Dice la última parte: no solamente debemos vivir como niños recién nacidos, ¿recuerda? Número 2, como piedras vivas. Número 3, como peregrinos, como extranjeros y peregrinos. Número 4, como libres. Pero dice aquí, como siervos de Dios. Versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como ¿qué, hermano? Como siervos de Dios. ¿Cómo es que tenemos que vivir en este tiempo, hermano? ¿Cómo qué? Muchos, escúchenme aquí, cristianos de nuestra iglesia, muchos han dejado de servir a Dios porque la pandemia. Pero hermano, pero no han dejado de servir a su carne, al diablo muchas veces. Como siervos, el cristiano no es un individuo aislado. El cristiano es un miembro de una comunidad, de la iglesia, dentro de la cual opera una libertad cristiana para servir a Dios. La libertad cristiana, entonces, es la libertad para servir al Dios Todopoderoso. Estaba escuchando a un hombre de Dios que admiro, es un buen predicador, un buen maestro, y le estaba enseñando, hermanos, a unos jóvenes predicadores, y les decía: usted anhela la obra del ministerio, buena obra desea, 1 Timoteo 3:1. Pero sepa que ser un predicador de la Biblia, que ser un mensajero de Dios, es la persona más importante en este mundo. Más importante que un presidente, que un rey, que un magistrado, es ser un predicador. Pero la gente no ha entendido eso. La palabra que aparece aquí para siervos no es diaconeo, es la palabra doulos. Es una palabra diferente, es un adjetivo que significa literalmente en esclavitud.
El cristiano en este tiempo debe vivir como esclavo de Cristo, sometido a Él, diciéndole al Señor, aquí estamos, ¿qué quiere que yo haga? Es someterse a la voluntad de alguien. La palabra deo, donde sale la palabra doulos, quiere decir atar, amarrar a alguien. Usted y yo estamos amarrados, atados a Cristo. Nosotros somos esclavos de Él. ¿Sabe por qué? La palabra esclavo anuncia la idea de que en el tiempo de la esclavitud venía alguien con dinero y compraba a una persona que se llamaba esclavo. Lo compraba y ahora esa persona debería hacer todo lo que su amo, ¿por qué? Porque le pertenece, lo compró, eso era un esclavo. Inclusive un esclavo podía matar a su esclavo si estaba enfermo, y es como cuando usted compra una llanta para su carro, y cuando la llanta se desgasta, usted tiene que, va simplemente, usted no la restaura, usted no la arregla, usted va y compra una y bota la otra. Eso era un esclavo. Nosotros somos esclavos de Cristo porque Él nos compró con su sangre preciosa. Eso habla de redención. Lutró, nos compró con un propósito. Él derramó su sangre. Y Pedro dice aquí mismo, dice capítulo 1, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo, hermanos, merece que usted y yo le obedezcamos, le sirvamos, porque somos sus esclavos. Él nos compró con su sangre. Y Él merece obediencia, Él merece respeto, Él merece, mis queridos hermanos, reverencia, adoración, alabanza, humillación. Él merece que usted y yo nos sometamos en servidumbre a Él, porque Él nos compró con su sangre preciosa. ¿Está sirviendo usted a Dios? No, pastor, yo no estoy sirviendo a Dios. Mire, toda persona, lo he dicho muchas veces, está sirviendo a alguien. Dice, amará uno o aborrecerá al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. En el griego, la palabra griega mamón es un dios griego, es el mismo diablo. Usted dirá, yo no le estoy sirviendo a Dios. ¿Sabe a quién está sirviendo? Al diablo. Todo mundo le está sirviendo a alguien. ¿Le sirve usted a Dios? Dice la Biblia que por precio fuimos comprados. 1 Corintios 7:26, no os hagáis esclavos de los hombres. Yo soy de los que pienso que cada cristiano debería tener un negocio independiente. Amén. Yo soy de los que creo que no deberíamos orar para que le saliera trabajo a los hermanos, sino más bien para que los hermanos tuvieran, hermanos, negocios, libertad financiera. Ahora, si usted es empleado, hermano, no hay nada de pecado en eso, pero es muchísimo mejor. Por eso 1 Corintios 7:23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Habiendo sido comprado por Cristo, ahora nosotros somos esclavos. Pero ¿sabe que la palabra lutró, de la palabra redención, da la idea que, mira, habían esclavos que obedecían obligatoriamente, pero había un esclavo especial que era el dueño compra a este esclavo y él lo compraba con un precio, y luego él le había servido por años, y el esclavo en el tiempo, en el año sabático tenía que soltarlo. Decía la ley. Y él decía, usted ya me sirvió, lo dejo libre. Vaya, acabamos de hablar de la libertad. Pero como ese esclavo sabía que su amo lo amaba, que su amo, como el mayor, el centurión, hermano, lo amaba, lo cuidaba a su esposa, cuidaba a sus hijos. Este esclavo estaba muy agradecido con su amo. Y aunque el esclavo lo dejaba en libertad para ir, ya él ya no era esclavo, ya era libre. ¡Qué bendición! Cristo nos hizo libres. Pero él no se iba, ¿sabe por qué? Él se devolvía y quería ahora, de en adelante, ser un esclavo voluntario. Antes era un esclavo por obligación. Pero luego de que ocurría ese día, el año sabático, tipo de la salvación, él se devolvía y decía, ¿sabe qué? Y colocaba, abría su oreja, hermano, y colocaba allí algo, hermano, para significar que ese era un esclavo diferente. Era un esclavo, hermano, el sello del Espíritu Santo, hermano. Nosotros ahora somos esclavos de Cristo, pero voluntarios.
¿Sabe por qué? Porque nuestro amo no nos compró para dañarnos, para destruirnos, sino para hacernos libres. Porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él dice, hagan lo que quieran. Pero nosotros que amamos a Dios, devolvemos a nuestro amo y le decimos, Señor, tú nos amaste, tú nos diste tu sangre, tú nos rescataste. Ahora nosotros queremos servirte, no por obligación, sino queremos servirte voluntariamente. Eso es lo que somos nosotros. Efesios 6:6 dice la Biblia, Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y la palabra siervos ahí también es la palabra doulos. Dice, de corazón haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué ganamos almas? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué limpiamos las bancas? ¿Por qué aseamos esto? ¿Por qué trabajamos aquí? ¿Por qué, hermano? Porque amamos a Cristo. Amén, hermanos, porque lo hacemos de corazón, porque lo hacemos voluntariamente. Pablo le dice a los romanos, si libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Y dice después, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, la palabra doulos otra vez, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Está sirviendo usted a Dios? Déjeme decirle, ¿es una carga para usted servir a Dios? ¿Es una carga para usted estar en este lugar? ¿Es una carga para usted ganar almas? ¿Es una carga enseñar a la gente que se bautice, dar lección de crecimiento? Qué bendición los hermanos que estuvieron trabajando esta semana aquí. Dios los bendiga. Pero necesitamos más siervos de Dios. En este tiempo de pandemia, el apóstol Pedro exhorta a los cristianos de esa época que estaban en persecución a vivir como siervos de Dios. Nosotros debemos vivir como cristianos dejaron sus clases dominicales botadas, sus lecciones de crecimiento. ¿Por qué, pastor? Por la pandemia. No, hermano. ¿Cómo es que un verdadero creyente debería vivir en tiempos de sufrimiento, hermanos? Número 1, como niños recién nacidos, deseando la leche espiritual, alimentándonos bien. Número 2, como piedras vivas, recibiendo edificación. Número 3, como extranjeros y peregrinos, viviendo una vida separada para Dios. Número 4, como libres, pero no como pretexto de vivir una vida libertina. Y finalmente, como siervos de Dios. Esa es la forma en que usted debe vivir. Ay, pastor, es que no sé cómo. ¿Qué hago, pastor? ¿Qué hago en este tiempo de pandemia? Ya sabe 5 cosas que usted tiene que hacer. ¿Cuántos dirán en esta tarde, pastor, yo quiero vivir como dice la Biblia? Yo quiero mantener buena mi manera de vivir. ¿Habrá alguien así esta mañana? Que diga, levante su mano, pastor, yo quiero vivir como dice Dios. Dios los bendiga. Qué bueno, Dios me los bendiga. Vamos a orar. Busque un lugar, haga un altar. Y dígale, Señor, perdóname si no he vivido como debo vivir. Perdóname por no anhelar la Biblia, la leche espiritual. Perdóname, Señor, mi Dios, por vivir de una manera incorrecta. Por vivir sin edificación, sin recibir el alimento. Perdóname, Señor, por vivir como mundano y no como extranjero y peregrino. Señor, permíteme vivir como libre, pero no un libertinaje. Permíteme vivir como siervo. Creo que Él murió por mí en la cruz y que resucitó para darme la vida eterna. Hoy te recibo como mi único Señor y mi único Salvador. Ayúdame de hoy en adelante a vivir una vida buena, agradable delante de ti y delante de los hombres. Cámbiame, transfórmame. Te lo suplico en el nombre de Cristo. Amén.